Y bueno, y para iniciar, primero que nada quiero agradecerles, darles la bienvenida, agradecerles el tiempo y la dedicación que siempre nos dan docentes, codocentes, directores, decanos y todo el equipo que hacemos Siglo XXI para una vez más dejarnos un espacio que nos invite a la reflexión y a la construcción de nuevas ideas, de nuevas formas, que son todas esas líneas que luego se constituyen en acciones que nos permiten de manera constante hacer evolucionar nuestro modelo académico, evolucionar la oferta y la promesa que le hacemos a nuestros estudiantes y preocuparnos y ocuparnos cada día en mejorar ese proceso, en repensar qué es esto de enseñar y aprender, cuando enseñamos, cuando aprendemos, cómo lo hacemos mejor, con quiénes y tantas otras dudas o inquietudes que día a día nos convocan, ¿sí? Muchos de los que están acá saben que desde el año pasado iniciamos un proceso muy fuerte que nos intenta conducir cada vez más en esto de llevarnos como institución una insignia de la educación mediada por tecnología, ¿no? Y siempre que hablamos de esto también debatimos mucho y decimos, ok, ¿es que la tecnología es necesario para educar? ¿Es que la tecnología es un objetivo que debemos cumplimentar en su implementación para poder mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, los propios nuestros? Y la verdad es que en esa pregunta final siempre, bueno, ¿qué es más importante? ¿La tecnología o la didáctica? Acá hay muchos profes que muchas veces nos los preguntan, se lo preguntan, ¿sí? Y creemos que la respuesta es clara. Nosotros sabemos que la estrategia que uno desarrolla en el aula es lo más importante para generar una práctica que realmente sea significativa para el estudiante y para nosotros mismos como educadores, ¿sí? Y que tecnología no es una plataforma, un simulador, un espacio en particular solamente. Tecnología también es el pizarrón, tecnología es la tiza, tecnología es el papel. Tecnología son un montón de cosas, soy yo mismo haciendo algo, ¿sí? Pero sí es cierto que hoy el alcance a distintos recursos tecnológicos y cómo estos atraviesan la vida de las personas, nuestras propias vidas, muchas veces nos impulsan o nos aceleran determinados cambios, nos obligan a repensar determinadas prácticas. Creo que todos los que estamos acá fácilmente acordamos que las clases magistrales son un recurso perimido en educación, que no generan aprendizajes significativos, sabemos que los alumnos se aburren, sabemos que nosotros mismos nos aburrimos, sabemos que no necesariamente así formamos competencias, que es lo que buscamos, y que hoy la práctica del aula pone en jaque muchas tradiciones, muchas formas de hacer que tenemos incorporadas desde así de chiquititos cuando nosotros mismos nos formamos. Y que no es tan sencillo cuestionarse en eso, porque los trayectos previos también nos condicionan mucho lo que hacemos en el presente y lo que miramos hacia el futuro. Entonces, desde el año pasado iniciamos un proceso muy fuerte donde nos proponemos incorporar recursos tecnológicos que nos empujen mucho más al cambio de la práctica del aula. A eso que sabemos que debemos dejar de lado, pero que nos cuesta. Porque es la forma en la que hemos aprendido, porque es la forma en la que durante muchos años hemos enseñado, porque además nos ha ido bien. No podemos decir que nos ha ido tan mal, pero sí sabemos que lo podemos hacer mejor. Y hay muchos símbolos del siglo XXI que nos han conducido en ese camino. Nuestro Experimenta, que hoy ya lleva un semestre de ser transitado, con un montón de aprendizajes, con un montón de espacios de oportunidad que se nos siguen presentando, pero que realmente revolucionaron la experiencia educativa, al menos si la miramos como la veníamos transitando. Sabemos también que desde el año pasado iniciamos un proceso fuerte, intenso y que nos convoca a todos y a muchos, que es la reconstrucción de todos los contenidos de nuestra oferta para montarlos en una nueva plataforma. Y que esa nueva plataforma
nos permite expandir los límites del aula. Ya no pensamos en una plataforma solo para ese alumno virtual, que lo creemos allá lejos, pero que muchas veces nos preguntamos lejos, que decimos estudio a distancia, y nos preguntamos qué distancia, porque muchas veces los tenemos incluso más cerca que a esos estudiantes que tenemos sentados en las propias aulas, físicas o físicamente. Entonces hemos iniciado un proceso muy fuerte. Hoy muchos de nuestros profesores, les diría casi el 100% de los codocentes, estamos involucrados en un fuerte proceso de reconvertir nuestra plataforma, de realmente brindar al estudiante una experiencia diferente en esa plataforma, de profundizar mucho más a través de la mediación de esa tecnología, la formación en competencias, en colocar al alumno cada vez más como un actor realmente protagonista de ese proceso de aprender. Y ahí nos trae a todos medios desvelados el famoso Canvas o nuevo SAM, que es la nueva plataforma que vamos a implementar a partir del año que viene para todos nuestros estudiantes. En ese marco de tanto desafío, de tanta reflexión, de tanto cuestionarse lo que hacemos y decidir cómo queremos hacerlo, de tanto aprendizaje, de revisión constante, es que decidimos llevar adelante una etapa inaugural que es esta que comenzamos a trabajar hoy. Hoy tenemos la suerte, el placer y el honor de tener de invitada a Melania Ottaviano. Melania, saben ustedes, es una persona que trabaja asesorándonos a la universidad en muchas cosas que tienen que ver con la mediación tecnológica en educación, y ella hoy está invitada acá porque justamente tanto cambio a veces también nos abruma, a veces necesitamos reflexionarlo diferente, comprenderlo, entenderlo para poder ejecutarlo más efectivamente. Entonces iniciamos hoy este proceso con un hito que es donde nos podamos de manera conjunta reunir en el día de hoy, continuar haciéndolo mañana, para reflexionar, bueno, ¿qué es esto de la educación mediada por tecnología? ¿Qué entendemos por eso? ¿Por qué entendemos que eso es mejor? ¿Por qué ir hacia allá? ¿Cómo hacerlo? ¿Sí? Como una invitación a que cada uno de nosotros empecemos a construir entre todos ideas en torno a ello y podamos abrazar un inicio de 2018 con todos estos desafíos bien colocados y bien trabajados y colaborativamente en todo el cuerpo académico. Así que para no quitarles más tiempo y en honor a respetar la agenda, la invito a Melania, le damos la bienvenida. Una vez más, para acompañarnos, Melania, saben ustedes, nos falta en educación mediada por tecnología. Así que bueno, con el gusto de escucharnos esta tarde, aprender siempre un poquito más y sobre todo reflexionar en ello. Gracias, bienvenidos y que lo disfruten. Gracias, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Estamos bien? Bárbaro. Bueno, agradecerle a Laura la invitación y la presentación, la generosa presentación que hizo. Y la idea y la propuesta justamente tiene que ver con empezar a pensar juntos, ¿sí?, lo que tiene que ver con la educación mediada por tecnología. Y qué bueno esta propuesta de que ustedes que ya están en el camino de esta construcción conjunta, en esta universidad está dada la coyuntura realmente, la tecnología está presente, tienen un edificio, como recién decía Laura, como es el Experimenta, que realmente también nos desafía y nos interpela. Entonces la propuesta de hoy es eso, que empecemos a pensar primero desde... la idea o lo que yo quisiera es que ustedes también vayan haciendo como una reflexión personal y que también se vayan de acá por lo menos con algunas ideas de cómo ustedes pueden en sus materias, ¿sí?, o con sus colegas también implementar, los que todavía no lo están haciendo, ¿sí?, o por ahí los que ya lo están haciendo, por ahí se les ocurre una forma distinta. Hoy en día resuena mucho la palabra innovación, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando escuchamos innovación? En algunos casos nos da un poco de temor, nos desafía, es una palabra que nos interpela, ¿sí? Es una palabra que a mí por momentos, y lo voy a decir acá que estamos
en familia y en privado, como que cansa un poco, ¿no? Innovación, 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 innovación. Pero también dentro del contexto en el que esté, me parece que es una palabra tan necesaria y tan precisa que creo que le vino a poner nombre al momento de transición que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo un cambio de época, dicen algunos, un cambio de paradigma, y creo que justamente la palabra innovación tiene que ver con eso. Yo creo que estamos surgidos de una palabra, ¿sí?, que de alguna forma nos sirviera de transición en este momento que estamos viviendo, y realmente tiene que ver, para mí, claramente la palabra innovación. Pero cuando va unida de educativa, tiene otro significado. Porque nosotros también hoy estamos atravesados por tecnología. De hecho, todos tenemos o la gran mayoría, un celular, ¿sí?, que ya no es un celular solamente. Estamos ya alfabetizados en el uso de ese celular. En el día a día lo usamos y mucho. Pero la idea es empezar a pensar cómo podemos llevar o resignificar esa tecnología dentro del ámbito educativo. Y vamos a empezar a tomar algunos expertos, ¿sí?, o lo que opinan algunos expertos cuando hablan de innovación. Vamos a empezar este proceso de reflexión para ir después pensando o bajándolo a las prácticas, ¿sí? Por ejemplo, la UNESCO, es esta la definición que tiene. Ciencia, tecnología e innovación son elementos centrales, fíjense, ¿no?, el peso que le pone, para el desarrollo de sociedades del conocimiento sostenible. ¿Sí? Es poderosa la frase. Y como decía antes Laura, cuando hablamos de innovación o cuando hablamos de tecnología, no solamente tiene que ver con las computadoras o no solamente tiene que ver, ¿sí?, con una pantalla o un pizarrón interactivo y demás. Tecnología o innovar también tiene que ver con, por ejemplo, hacer un cambio en alguna estrategia metodológica, algún modo en que doy clase, ¿sí?, o cómo puedo reinventar mi aula. Nos pasó en Experimenta de probar que todos los, bueno, acá Elisa que las paredes se transformaran todas en pizarrones, ¿sí?, que no fuera un solo pizarrón, que no hubiera un frente, ¿sí?, sino que el profesor es uno más dentro de la dinámica del aula. Eso también ya implica una innovación, ¿sí? También usar algún recurso que antes no usábamos. Siempre invito a hacer la reflexión de aquellos profesores que nos dejaron un recuerdo o una huella, ¿sí? Yo por lo menos los que recuerdo fueron los que hicieron algo distinto, los que me despertaron una emoción o los que me sacaron del día a día. Igual yo era una alumna que pasaba más tiempo fuera del aula que dentro, porque era un espíritu curioso. Entonces estaba en todo tipo de talleres, no sé, si había que organizar un acto ahí estaba, un viaje escolar, ¿sí? Siempre levantaba la mano para lo que fuere, digamos. Y mis profesores también me conocían por ese tipo de habilidades. Y cuando miro hacia atrás y hago esa reflexión de por qué tal vez era así, y creo que ya ahí en ese momento la escuela estaba dando cuenta de la necesidad de algunos cambios, ¿sí?, para esas nuevas generaciones que estábamos en ese momento transitando, digamos, la etapa educativa, ¿sí? Y yo creo que hoy también está pasando eso. Como también recién decía Laura, nos está pasando que la escuela está expulsando a los chicos en el nivel secundario. Tenemos un alto nivel de deserción de chicos que no terminan la secundaria, ¿sí? No digo que tenga que ver solamente, por ejemplo, ya sé que hay muchos motivos, pero seguramente uno de ellos es que se aburren o que ya están de una forma tan mediados por tecnología, ¿sí?, y cuando llegan a la escuela, como dice una frase que leí una vez, se apagan, ¿sí? No están motivados, no les despertamos el deseo de aprender. Entonces creo que también va por ahí la cosa. La semana pasada, y este material se los vamos a compartir en un newsletter que sé que ustedes reciben. Este libro lo presentó Axel Rivas la semana pasada en el Foro de Educación de Santillana, que está para descargar en forma gratuita y que la verdad nos da mucho material para pensar sobre la innovación, tal vez preguntas que nos hacemos y que no encuentran respuestas o preguntas que nunca nos hicimos y que todavía no tienen respuestas. Este libro ayuda mucho. Y fíjense lo que dice él, ¿no? Esto que yo comentaba antes sobre la palabra innovación, ¿sí?
Él dice como que habla como de una ya inflación conceptual que le quita el valor productivo. Entonces un poco la invitación de hoy es, digamos, volver a colocar a la palabra innovación para que pueda ser productiva en nuestra reflexión y en nuestra práctica, ¿sí? Y él continúa diciendo que es una visión-acción. Es como dicen en inglés un call to action. Nos llama o nos invita a los educadores, ¿sí?, a hacer un cambio. Hoy por hoy, cuando está la tecnología presente, en algunos casos nos obligan y en otros nos despierta la curiosidad de ver cómo podemos incluir esa tecnología. Y fíjense que él habla de derechos de aprendizaje del siglo XXI, los derechos de nuestros alumnos, ¿sí? Yo creo que nosotros tenemos el deber de prepararlos para el mundo que viene y en muchos casos el mundo que ya está presente. Yo creo que el futuro se construye claramente a partir del presente. Y hay muchas habilidades, o como se dice hoy en día, hay muchos trabajos que todavía no existen. Esto lo ven escuchar mucho ustedes, trabajos del futuro. Nosotros estamos preparando a nuestros alumnos para trabajos que todavía no existen, ¿sí? Bueno, ¿qué habilidades van a ser necesarias que nosotros tengamos que tener en cuenta para que esto, ¿sí?, no suceda? Entonces, desde ese lugar quiero que lo pensemos, ¿no? Como el derecho de aprendizajes del siglo XXI. La UNESCO, y habrán escuchado hablar ustedes también, que habla de las habilidades del siglo XXI, ya lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Fíjense que también habla de una fuerza vital. Esto que hoy por hoy decimos que les falta a nuestros alumnos, ese deseo de aprender, y a muchos profesores también el deseo de enseñar. Hay un alto índice de burnout o docentes que están saturados. Hay un alto índice de profesores que faltan en las escuelas también. Y en un momento del libro Axel dice, tal vez tenga que ver con este alto desafío que sienten muchos docentes que no han tenido en el profesorado las herramientas necesarias para llevar adelante el cambio. Entonces, tal vez parte del estrés tenga que ver con eso. Y me parece interesante también pensar, porque a veces también cuando hablamos de innovación parece que hay que nada de lo que se hizo en educación sirve, ¿sí? O que hay que empezar de cero, ¿sí? Hay que tirar todo abajo y no. Es decir, nosotros somos producto de esa escuela, ¿sí? Y la escuela siempre innovó. Siempre hubo distintos métodos, ¿sí?, o distintas corrientes o estrategias metodológicas, o hablo de la educación en general, no solo en la escuela. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza, toda la evolución tecnológica, un ritmo que ni nosotros podemos seguir, porque nunca puedes tener ni el último celular ni la última computadora, es decir, todo el tiempo está saliendo nueva tecnología, la escuela o la educación es un dispositivo que le cuesta y mucho cambiar. Tiene un diseño que no fue preparado para aprender, ¿sí? Primero aprender de sí misma, después aprender del entorno, aprender de la afuera y aprender con otros. Hoy en día se habla mucho de ecosistemas de aprendizaje, que la educación, ya sea la escuela, la universidad, ¿sí?, esté conectada con lo que pasa afuera. Recién hablábamos qué necesitan nuestros alumnos para enfrentar el futuro. ¿Sí? Ahí tiene que haber una comunidad entre la universidad y entre la sociedad, ¿sí?, o las empresas o el Estado o los futuros lugares donde nuestros alumnos van a desarrollarse en el futuro. No hay conexión entre la primaria y la universidad, la secundaria y la universidad. ¿Vieron lo que pasa con los alumnos de primer año, ¿no? Cómo cuesta que entiendan de qué va la universidad, cómo tienen que organizarse para estudiar. Eso también es algo que urge también empezar a trabajar. Y también la primaria con el secundario. Yo me acuerdo que a mí me dio pánico el primer año, porque yo venía de tener una maestra o dos, de golpe 11, no entendía nada. Yo me acuerdo que el primer año para mí fue una crisis, fue fuerte, porque después organizarme para estudiar, y nadie me había avisado cómo era la secundaria, ¿no? Entonces me parece que tenemos que empezar a pensar también en este tipo de ecosistemas y conectar también cada uno sus materias, ¿sí? ¿Qué proyección tienen en el afuera? ¿Cómo pueden llegar a preparar a sus alumnos para el futuro? Y cómo la tecnología puede ayudarnos, ¿sí?, también en ese desarrollo. Ustedes acá, por ejemplo,
En Experimenta tienen aulas donde hay muchos modelos de simulación. Hoy en día también se habla de generar estos tipos de ecosistemas teniendo en cuenta también la inmersión, el como sí, ¿sí? El simular. Está también demostrado que se aprende distinto. Este formato de escuela no nos posibilita mucho, ¿no? Ahí no podemos movernos mucho. También tiene que ver con un momento histórico, ¿sí? La escuela hoy por hoy y todavía responde mucho al modelo de la revolución, de la revolución industrial. Tiene todavía mucho que ver, ¿sí? Todavía muchos no dimos el salto hacia lo digital, hacia empezar a pensar en ese tipo de ecosistemas. Todavía estamos preparando a alumnos, digamos, para lo que sería trabajos más burocráticos o que tenían que ver más con otro momento histórico, ¿sí? Me parece que una de las preguntas que tenemos que hacernos es ¿qué vale la pena aprender? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué vale la pena aprender hoy en día? ¿Qué me dirían? ¿Qué les parece? Mira que los hago bailar si no contestan. Ponemos música. Es empezar a pensar y a darle sentido a lo que enseñamos, ¿sí? Para que también los alumnos puedan darle sentido a lo que aprenden. Está bueno preguntarle también a nuestros alumnos, ¿vos qué crees que tendría sentido aprender? Tenemos también que empezar a co-crear las clases con nuestros alumnos. Y cuando hablo también de la inclusión de tecnología, tiene que ver con esto. Porque a veces nos da pánico usar la tecnología porque los chicos saben más. Los jóvenes, todos ¿sí? ya tienen, hasta dicen que piensan en digital. Pero ¿por qué no aprovechamos eso, ¿sí? Para incluirlo también en nuestras clases? Si los chicos ya son expertos, yo no necesito ser experto. Sí necesito ser experto en el contenido que yo estoy dando. Sí tengo que tener claro el por qué y el para qué de mi materia o de la carrera. Pero si yo le digo a un chico, hace un video, ¿sí? Sobre, no sé, la polución en tal ciudad, no me va a venir a preguntar cómo hago el video. Y si no lo sabe, lo va a resolver, lo va a buscar. Hay un tutorial para todo en YouTube, ¿no? Entonces creo que también, y si no lo sé, le digo, la verdad que no tengo ni la menor idea de cómo se hace un video. ¿Querés que nos sentemos, lo vemos juntos? También tiene que ver con un nuevo formato de docente, ¿no? Hoy en día se habla más de un docente facilitador, un docente que acompañe, un docente que construya con el otro. Y también docentes que trabajen en red, ¿no? Yo creo que estamos en momento de generar un entramado, por eso este espacio me parece tan valioso, este espacio que les ofrece la universidad, de que ustedes puedan pensar esto y puedan también encontrar algunas respuestas juntos. Este es un modo de decirles de que no están solos, ¿sí? Para pensar esto. Entonces, ¿qué vale la pena aprender? Algo importante a tener en cuenta. Si seguimos pensando en matrices para repensar la innovación, el CIPEC, no sé si lo conocen, pero bueno, justamente Axel Rivas es el que coordina el CIPEC. Ellos hablan de, cuando definen la innovación, hablan de una idea de justicia que tiene que ver con la democratización justamente de la educación, también con la democratización del acceso a las tecnologías, a las nuevas y a las viejas. Hablan de una disposición, que eso también está bueno como profe preguntarme, ¿no? ¿Me animo a innovar? ¿No? ¿En qué? ¿Cómo lo haría? ¿A corto plazo? ¿A largo plazo? ¿Tengo el espacio como para hacerlo? ¿Lo haría solo? ¿Lo haría con otro? ¿Qué preguntas nos haríamos? Y el método científico, que esto me parece sumamente importante, ¿sí? Si me animo a hacer una innovación, y que creo que acá lo están haciendo, porque creo que la mayoría de las innovaciones que hacen están en un marco de una investigación, es decir, ¿qué hipótesis me planteo antes de incorporar esta tecnología o esta nueva estrategia metodológica? ¿Sí? Empezar a ser también científicos y ver qué funciona y qué no. No va a funcionar todo, y nos vamos a equivocar y mucho. Yo podría dar varias charlas de las cosas que no me han funcionado, pero la verdad que fueron un gran aprendizaje. No hay nada escrito sobre esto,
Bueno, hoy en día sí, por suerte. Yo cuando empecé en el año 92, cuando empecé en el año 92 a hacer innovaciones, todavía no, digamos, había muy pocos lugares donde había prácticas con tecnología. Y ahí sí, nos equivocábamos tal vez y mucho. Y lo que pasaba en ese momento que hacíamos prácticas pero no documentábamos. O probábamos un par de clases y no funcionábamos, cambiábamos a otra. Entonces tampoco había coherencia, ¿sí? Yo creo que es muy importante cuando hacemos una innovación de poder preguntarnos, generar hipótesis, validar, ver qué funciona, qué ajustes tenemos que hacer, hablarlos con otros, ¿sí? Porque eso nos va a dar a nosotros un marco, por supuesto que nos va a validar la práctica, que hoy en día lo que buscamos, o cuando a mí alguien me cuenta una innovación, digo, bueno, está validada, funcionó, ¿qué resultados dio? ¿Sí? Por eso me parece sumamente importante, digamos, no perder de vista la mirada científica, ¿sí? Cuando llevamos adelante una innovación. Y después el sentido que tiene que ver con lo que hablábamos antes. Vieron que muchos nos preguntábamos en el colegio, ¿y esto para qué lo aprendo? ¿Y esto? ¿Sí? ¿De qué me va a servir? Y por ahí no nos animamos a decirlo al profesor, pero hoy nuestros alumnos son muy irreverentes. Nuestros alumnos hoy no tienen ningún problema de decirnos, esto no me interesa en lo más mínimo. ¿Y qué hago cuando me dicen eso? Nosotros éramos más calladitos, más prolijitos, pero las nuevas generaciones no, nos interpelan, ¿sí? Entonces, es muy importante también preguntarnos sobre el sentido, tanto en lo personal como en lo profesional. Eso también es un punto a tener en cuenta. Me parece importante traer digamos, a alguien que para mí es muy inspirador y que me ayudó también a pensar la innovación. Me pareció importante traer esta charla también para que nos siga ayudando, ¿sí? O que nos dé más pistas sobre la innovación. Ken Robinson. Thank you very much. Thank you. I moved to America 12 years ago with my wife Terry and our 2 kids. Actually, truthfully, we moved to Los Angeles. Thinking we were moving to America, but anyway, it's a short plane ride from Los Angeles to America. I got here 12 years ago, and when I got here, I was told various things, like Americans don't get irony. Have you come across this idea? It's not true. I've traveled a whole length and breadth of this country. I have found no evidence that Americans don't get irony. It's one of those cultural myths, like the British are reserved. I don't know why people think this. We've invaded every country we've encountered. But it's not true Americans don't get irony, but I just want you to know that that's what people are saying about you behind your back. You know, when you leave living rooms in Europe, people say, thankfully, nobody was ironic in your presence. But I knew that Americans get irony when I came across that legislation, No Child Left Behind. Because whoever thought of that title gets irony. Don't they? Because it's leaving millions of children behind. Now, I can see that's not a very attractive name for legislation. Millions of children left behind. I can see that. What's the plan? Well, we propose to leave millions of children behind, and here's how it's going to work. And it's working beautifully. In some parts of the country, 60% of kids drop out of high school. In the Native American communities, it's 80% of kids. If we halved that number, one estimate is it would create a net gain to the US economy over 10 years of nearly $1 trillion. From an economic point of view, this is good math, isn't it? That we should do this. It actually costs an enormous amount to mop up the damage from the dropout crisis. But the dropout crisis is just the tip of an iceberg. What it doesn't count are all the kids who are in school but being disengaged from it, who don't enjoy it, who don't get any real benefit from it. And the reason is
Not that we're not spending enough money. America spends more money on education than most other countries. Class sizes are smaller than in many countries. And there are hundreds of initiatives every year to try and improve education. The trouble is, it's all going in the wrong direction. There are three principles on which human life flourishes, and they are contradicted by the culture of education under which most teachers have to labour and most students have to endure. The first is this, that human beings are naturally different and diverse. Can I ask you, how many of you have got children of your own? Okay. Or grandchildren? How about 2 children or more? Right. And the rest of you have seen such children? Small people wandering about. I will make you a bet, and I'm confident I will win the bet. If you've got 2 children or more, I bet you they are completely different from each other, aren't they? Aren't they? You would never confuse them, would you? Like, which one are you? Remind me. You know, your mother and I are going to introduce some colour-coding system so we don't get confused. Education under No Child Left Behind is based on not diversity, but conformity. What schools are encouraged to do is to find out what kids can do across a very narrow spectrum of achievement. One of the effects of No Child Left Behind has been to narrow the focus onto the so-called STEM disciplines. They're very important. I'm not here to argue against science and math. On the contrary, they're necessary, but they're not sufficient. A real education has to give equal weight to the arts, the humanities, to physical education. An awful lot of kids... Sorry, thank you. One estimate in America currently is that something like 10% of kids getting on that way are being diagnosed with various conditions under the broad title of attention deficit disorder, ADHD. I'm not saying there's no such thing. I just don't believe it's an epidemic like this. If you sit kids down hour after hour doing low-grade clerical work, don't be surprised if they start to fidget, you know. Children are not, for the most part, suffering from a psychological condition. They're suffering from childhood, you know, and I know this because I spent my early life as a child. I went through the whole thing. And kids prosper best with a broad curriculum that celebrates their various talents, not just a small range of them. And by the way, the arts aren't just important because they improve math scores, they're important because they speak to parts of children's being which are otherwise untouched. The second... Sorry, thank you. The second principle that drives human life and flourishing is curiosity. If you can light the spark of curiosity in a child, they will learn without any further assistance very often. Children are natural learners. It's a real achievement to put that particular ability out or to stifle it. Curiosity is the kind of engine of achievement. Now, the reason I say this is because one of the effects of the current culture here, if I can say so, has been to deprofessionalize teachers. There is no system in the world or any school in the country that's better than its teachers. Teachers are the lifeblood of the success of schools. But teaching is a creative profession. Teaching properly conceived is not a delivery system. You know, you're not there just to pass on received information. Great teachers do that. But what great teachers also do is mentor, stimulate, provoke, engage. You see, in the end, education is about learning. If there's no learning going on, there's no education going on. And people can spend an awful lot of time discussing education without ever discussing learning. The whole point of education is to get people to learn. A friend of mine, old friend, actually very old, he's dead. That's as old as it gets, I'm afraid. So, but a wonderful guy, he was.
a wonderful philosopher, he used to talk about the difference between the task and achievement senses of verbs. You know, you can be engaged in the activity of something, but not really be achieving it. It's like dieting. It's a very good example, you know. There he is, he's dieting. Is he losing any weight? Not really. Teaching is a word like that. You can say, there's Deborah, she's in room 34, she's teaching. But if nobody's learning anything, she may be engaged in the task of teaching, but not actually fulfilling it. The role of a teacher is to facilitate learning. That's it. And part of the problem is, I think, that the culture of, the dominant culture of education has come to focus on not teaching and learning, but testing. Now, testing is important. Standardized tests have a place. But they should not be the dominant culture of education. They should be diagnostic. They should help. You know, if I go for a medical examination, I want some standardized tests. I do. You know, I want to know what my cholesterol level is compared to everybody else's on a standard scale. I don't want to be told on some scale my doctor invented in the car. You know, your cholesterol is what I call level orange. Really? Is that good? We don't know. But all that should support learning. It shouldn't obstruct it, which of course it often does. So in place of curiosity, what we have is a culture of compliance. Our children and teachers are encouraged to follow kind of routine algorithms rather than to excite that power of imagination and curiosity. And the third principle is this, that human life is inherently creative. It's why we all have different resumes. We create our lives, and we can recreate them as we go through them. It's the common currency of being a human being. It's why human culture is so interesting and diverse and dynamic. I mean, other animals may well have imaginations and creativity, but it's not so much in evidence, is it, as ours. I mean, you may have a dog, you know, and your dog may get depressed. You know, but it doesn't listen to Radiohead, does it? And sit staring out the window with a bottle of Jack Daniels. And you say, would you like to come for a walk? He said, no, I'm fine. No. You go. I'll wait, I'll go. But take pictures. We all create our own lives through this restless process of imagining alternatives and possibilities, and one of the roles of education is to awaken and develop these powers of creativity. Instead, what we have is a culture of standardization. Now, it doesn't have to be that way. It really doesn't. Finland regularly comes out top in math, science, and reading. Now, we only know that's what they do well at because that's all that's being tested currently. That's one of the problems of the tests. They don't look for other things that matter just as much. The thing about work in Finland is this. They don't obsess about those disciplines. They have a very broad approach to education, which includes humanities, physical education, the arts. Second, there is no standardized testing in Finland. I mean, there's a bit, but it's not what gets people up in the morning. It's not what keeps them at their desks. And the third thing is, I was at a meeting recently with some people from Finland, actual Finnish people, and so somebody from the American system was saying to the people in Finland, what do you do about the dropout rate in Finland? And they all looked a bit bemused and said, well, we don't have one. Why would you drop out? If people are in trouble, we get them quite quickly and help them and we support them. Now, people always say, well, you know, you can't compare Finland to America. No, I think there's a population of around 5 million in Finland. But you can compare it to a state in America. Many states in America have fewer people in them than that. I mean, I've been to some states in America and I was the only person there. Really. Really, I was asked to lock up when I left. But what all the high-performing systems in the world do is currently what is not evident, sadly, across the systems in America. I mean, as a whole. One is this. They individualize teaching and learning. They recognize that it's students who are learning, and the system has to engage them, their curiosity, their individuality, and their creativity.
That's how you get them to learn. The second is that they attribute a very high status to the teaching profession. They recognize that you can't improve education if you don't pick great people to teach and if you don't keep giving them constant support and professional development. Investing in professional development is not a cost, it's an investment. And every other country that's succeeding well knows that, whether it's Australia, Canada, South Korea, Singapore, Hong Kong, or Shanghai. They know that to be the case. And the third is they devolve responsibility to the school level for getting the job done. You see, there's a big difference here between going into a mode of command and control in education. That's what happens in some systems. You know, central governments decide or state governments decide they know best and they're going to tell you what to do. The trouble is that education doesn't go on in the committee rooms of our legislative buildings. It happens in classrooms and schools. And the people who do it are the teachers and the students. And if you remove their discretion, it stops working. You have to put it back to the people. There's wonderful work happening in this country. But I have to say, it's happening in spite of the dominant culture of education, not because of it. It's like people are sailing into a headwind all the time. And the reason I think is this, that many of the current policies are based on mechanistic conceptions of education. It's like education is an industrial process that can be improved just by having better data. And somewhere in, I think, the back of the mind of some policymakers is this idea that if we fine-tune it well enough, if we just get it right, it'll all hum along perfectly into the future. It won't, and it never did. The point is that education is not a mechanical system, it's a human system. It's about people. People who either do want to learn or don't want to learn. Every student who drops out of school has a reason for it, which is rooted in their own biography. They may find it boring, they may find it irrelevant, they may find that it's at odds with the life they're living outside of school. There are trends, but the stories are always unique. I was at a meeting recently in Los Angeles they're called alternative education programs. These are programs designed to get kids back into education. They have certain common features. They're very personalized. They have strong support for the teachers, close links with the community, and a broad and diverse curriculum, and often programs which involve students outside school as well as inside school. Bien. No sé, me parecía que yo lo veo y me engancho, pero es más largo de lo que pensaba. Después lo pueden seguir, se lo vamos a compartir para que lo sigan viendo, ¿sí? Pero vieron que realmente es un pensador, o bueno, en realidad un pensador, no, un educador que nos da también como varias ideas, ¿sí? Y también viene a dar cuenta de esto que decíamos, de lo que está pasando hoy en día en la educación, ¿sí? Un poco lo que yo les comentaba al principio. Recomiendo ver todas las charlas de él porque realmente son muy iluminadoras, ¿sí? Y también les recomiendo, esto ya tomando lo que hablábamos antes de qué vale la pena aprender, no sé si lo conocen a Perkins, ¿sí? Perkins también es muy reconocido, ¿sí? Algunos hacen así. También es un autor que ha generado prácticas muy innovadoras y justamente él es uno de lo que nos invita a pensar, ¿sí? Sobre cómo dar sentido a la educación o pensar si estamos enseñando cosas con sentido. Él habla del life worthy, justamente, ¿sí? La vida, el valor que tienen los aprendizajes que hacemos durante toda la vida, ¿sí? Y nosotros pasamos muchas horas educándonos, muchas horas pasamos en nivel inicial, primaria, secundaria, ¿sí? Y mientras tanto la vida va pasando, es decir, no está disociada la escuela, ¿sí? Con la vida, nos vamos formando también como personas. Hablamos de las habilidades del siglo XXI. Muchos me preguntan, bueno, pero ¿cuáles son? ¿Cómo sé cuáles son las que tengo que determinar para poder trabajar con mis estudiantes y también tenerlas presentes? ¿Sí?
Son aprendizajes basados en competencias, ¿sí? Y fíjense que tienen en cuenta las habilidades para la vida profesional y personal. Tiene que ver también digamos, todo ese abanico de colores tienen que estar inmersos, obviamente, en los estándares de evaluación, en el currículum, en el desarrollo profesional. Y fíjense cómo empieza a tener sentido los ambientes de aprendizaje. Antes veíamos las fotos del aula, ¿sí? ¿Cuántos años el aula fue siempre igual? Qué pocos nos animamos por ahí a trabajar en equipo, a dar vuelta al aula, a sacar a los chicos afuera, si en el caso de tener como acá que tiene un campus muy lindo, también escuelas que poder usar otros espacios, ¿sí? Poder trabajar con otros en otras instancias. Y se habla también de subhabilidades que se desprenden de las anteriores, ¿sí? Que tiene que ver con lo que recién comentaba justamente Ken Robinson, ¿no? La creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación, habilidades sociales. Qué importantes son hoy todo lo que se llama de habilidades blandas o soft skills, que tienen que ver justamente, ¿sí? Con estas habilidades de trabajar en equipo, ¿sí? de trabajar, digamos, poder acordar o no acordar, hacer proyectos conjuntos. Y obviamente el liderazgo y la responsabilidad, que hoy en día también, ¿sí? Se pide mucho para el mercado, digamos, presente y futuro. Estas tienen que ver justamente con habilidades de las que hablamos antes, ¿no? De preparar para lo que se viene. Y se habla también mucho de deep learning o las competencias. Hay un autor que se llama Michael Fullan que ya está trabajando estos, digamos, aprendizajes profundos, ¿no? Que tienen que ver, a mí a veces cuando según donde doy charlas, a veces me tocan algunos lugares o colegios religiosos o universidades religiosas, donde me dicen, bueno, ¿dónde está lo antropológico? ¿Dónde está digamos, estamos perdiendo de vista el ser, ¿sí? Estamos poniendo mucho foco en el hacer. Y bueno, el deep learning tiene que ver también con recuperar, ¿sí? O tener una visión, digamos, más profunda de lo que es aprender. Y que para mí también va muy unido con esto que hablábamos de lo profesional y lo personal, ¿no? Cómo también vamos evolucionando como personas y obviamente como sociedad. Bien, ahora les voy a invitar, vamos a hacer, digamos, algunas actividades entre ustedes también. Vamos a ver si generamos algún foco de discusión y de reflexión. Yo les voy a mostrar varias innovaciones que ya están sucediendo, ¿sí? Y la idea es que ustedes hagan una valoración de cuál de esas innovaciones les gustaría que escale más, ¿sí? Es decir, que crezca, que se desarrolle más. Después, otras lo vamos a ver también desde una mirada más de inspiración. ¿Qué elementos tomaríamos de esos modelos para sus clases? Yo les dije que la idea de hoy también es que se lleven ideas o algunas propuestas, ¿sí? Son innovaciones con tecnologías digitales. Hoy en día se habla mucho del aula invertida. ¿Escucharon hablar del aula invertida? ¿Sí? A veces me dicen, mira, mis alumnos no tienen acceso a tecnología. En la escuela no hay internet, en la universidad no hay internet, los celulares tampoco pueden acceder. Entonces, en muchos casos, lo que pedimos o lo que podemos hacer es invitarlos a que vean un video en sus casas, ¿sí? O en algún lugar donde accedan a internet y que ya vengan a la clase con ese video visto. Entonces nosotros lo que hacemos es generar un material para reflexionar sobre eso o con preguntas, ¿sí? O que hagan una red o un mapa conceptual. El aprendizaje invertido tiene que ver con eso, con que puedan ver un material fuera del ámbito, digamos, fuera de la clase. Hoy en día vieron que se habla también de que aprendemos todo el tiempo. ¿Sí? Que ya no se aprende en un solo lugar, que ya no aprendemos solamente en la escuela o en la universidad y demás. Entonces el aula invertida tiene que ver, Flipped Classroom tiene que ver con eso. ¿Sí? Decirle, en lugar de ver 5 minutos, o si no contamos en la institución para ver un video, que ya pedirles que lo traigan visto. ¿Sí? Khan Academy, ¿lo conocen? ¿Quién conoce Khan Academy? 1, 2, bien, bárbaro. Justamente los materiales o los videos que ofrece Khan Academy tienen que ver con esto. Yo puedo pedir a mis alumnos que vean esos videos en sus casas, ¿sí? Y tiene que ver mucho con el autoaprendizaje, con esto de que aprendemos en todo momento y en todo lugar.
¿sí? A veces los alumnos cuando tienen dudas de algún tema lo buscan en YouTube, o en este caso de Khan Academy tiene que ver todo con matemáticas, álgebra, y son videos donde explican claramente distintos temas. Esta es una de las innovaciones. ¿La tienen presente? Khan Academy, ¿sí? Son videos que pueden acceder cualquiera sobre diferentes temáticas, ¿sí? Contenidos específicos. La siguiente es Educatina, ¿la conocen? Educatina es argentina, por eso la empecé a incluir en realidad, porque yo pensaba, bueno, ¿y qué pasa en nuestro país? ¿Hay algo similar? Sí. Educatina también tiene diferentes videos de diferentes materias curriculares, ¿sí? Tanto de secundaria como de universidad, que también nos da la posibilidad, esto lo conocen muchísimo los chicos, hagan la prueba de preguntarle a sus alumnos, a los jóvenes, ¿sí? O chicas y chicos, pregúntenle si conocen Educatina. Yo me llevé una gran sorpresa cuando hice esa pregunta. Los profes no lo conocen tanto como los chicos. Dicen, sí, yo estudio con Educatina, porque me explica, no sé, desde fracciones hasta otros temas también, no sé, de los que puede ser hay también de economía, de microeconomía, es decir, hay de diferentes temas. Esta es otra innovación. Después está Descomplica, que surgió en Brasil, que es una plataforma muy potente, donde hay profesores que ya pasan a ser tipo rockstars, ¿sí? Son profesores donde ellos mismos promocionan sus propios videos, pero esto ya no es gratis, acá hay que pagar. No saben el dinero que ganan estos profesores, ¿sí? Ellos lo que hacen, fíjense cuáles son los, creo que tengo uno más de Descomplica. No. Ellos lo que hacen, promocionan, fíjense, sobre agricultura también, son de los más diversos temas, tienen audios y también tienen evaluaciones, porque estas plataformas también, digamos, han venido a cumplir, digamos, el rol de poder preparar a los chicos cuando tienen que dar exámenes para ingresar a las universidades, ¿sí? Muchos estudian en estas herramientas para prepararse después cuando tienen que rendir otro tipo de examen. Pero esto es pago. Pero tiene un éxito, digamos, impresionante, ¿sí? Después está, así como está Descomplica en Brasil, en Corea del Sur crearon Megastudy, que también el foco, ellos se promocionan con esta imagen que es el elefante con el pajarito. El elefante serían los exámenes, ¿sí? Toda esa burocracia, todo ese formato que a los chicos los desafía tanto, ¿sí? Y ellos dicen que son como el ave que está parado, ¿sí? Ese pájaro que te va a dar alas como para poder rendir esos exámenes. También es pago, ¿sí? Obviamente no vamos a entender nada, pero esto es la página de Megastudy, ¿sí? que tiene un formato muy similar al de Descomplica. Frente al éxito que tuvo Descomplica, lo que hizo el Ministerio de Educación, creó Netflix, ¿sí? Que obviamente muchos cuando hablamos de Netflix inmediatamente piensan en Netflix. Sí, justamente ese era el efecto que ellos querían lograr en los alumnos, pero lo hicieron gratuito. Entonces cualquiera puede acceder a materiales y videos, ¿sí? Con profesores y digamos de la misma calidad que Descomplica, ¿sí? Pero gratuitamente. Esto lo largaron este año o el año pasado, en el 2016, hizo que Descomplica obviamente empezara a tener cada vez menos usuarios, ¿sí? Ya no es el negocio que era en un principio, si bien todavía tiene varios, porque justamente lo que hacen es compiten, ¿sí? Y son de muy buena calidad estos videos. Obviamente son profesores también, expertos cada uno en el tema que... Yo sé que algunos de ustedes también filman, ¿no? Algunas clases para los alumnos virtuales, ¿sí? Después existen los MOOCs o MOOCs. ¿Quiénes conocen los cursos masivos en línea? ¿Alguien hizo algunos? Bien. Bien. Estos son cursos virtuales que empezaron a generar universidades como desde Stanford, muchas universidades tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, incluso también latinoamericanas. Y son cursos, Chile,
Bien, también. Son cursos virtuales que cualquiera puede hacer, ¿sí? Incluso hasta tener una certificación del MIT sobre diferentes temas. Hoy en día que también nosotros como educadores estamos muy desafiados a mantenernos actualizados, esto los invito también a que investiguen sobre los MOOCs, porque a veces son cursos breves, ¿sí? Y la verdad que tienen una dinámica muy llevadera. No son PDF solamente, ¿no? Como que tienen propuestas realmente sumamente interesantes y aparte podemos también aprender distintas formas para después de cómo estamos nosotros aprendiendo un tema para llevarlo también a clase. Y después está la realidad virtual, ¿sí? Este mundo que para mí es fascinante y creo que mucho del aprendizaje o las aulas del futuro van a tener que ver con la realidad virtual y la realidad aumentada. ¿Algunos de ustedes se probó alguna vez? ¿Sí? ¿Quiénes probaron alguna vez realidad virtual? ¡Wow! Esta es la que más han probado. Perfecto. Fíjense, trae tus lecciones o tus clases a la vida. Es como lo que hablábamos antes, los entornos inmersivos, ¿no? El como sí. Justamente la realidad virtual, y creo que, no sé si probaron algunos las de la montaña rusa, que por lo menos a mí la que más efecto me generó. Hay muchísimos, también hay acuarios, ¿sí? Podés pasear por el Louvre, por distintos museos. Ya están desarrollando actividades, fíjense que están tanto en Google Play, creo que también para Apple, también están desarrollados. Y hoy en día están ¿cómo se llaman los de cartón? No me sale. Los cardboard, ¿sí? Que ya con los celulares que tienen nuestros alumnos bajando una aplicación, ¿sí? Ya se transforman inmediatamente, ya realmente podemos ahí ver videos de realidad virtual. Samsung también pueden descargar, digamos, contenidos al celular, ya están disponibles en forma gratuita. Y yo creo que otro de los desafíos también es empezar a pedirle a nuestros alumnos que generen contenidos en realidad virtual. Ellos mismos, ellos también pueden ser creadores de contenidos. Podemos crear juntos contenidos, ¿sí? Es muy interesante también para que lo tengan en cuenta. Después existen universidades o campus globales como Minerva, no sé si lo conocen. ¿Escucharon hablar de Minerva? ¿Quién es? Bárbaro, ¿sí? Yo siempre digo que ojalá en mi época hubiera existido Minerva porque ahí iba. El formato de Minerva, ¿sí? Digamos que son alumnos que pasan durante 4 meses, ¿sí? Tiempos, digamos, sus clases son en diferentes países. Por ejemplo, 4 meses en Buenos Aires, 4 meses en algún lugar de Estados Unidos, en Inglaterra, y así es como se van formando en la universidad. Y obviamente cada alumno es de distintos lugares del mundo, ¿sí? Que eso también es lo rico. Y el lugar o el país donde van, obviamente hay anfitriones de ese país que también generan la currícula que tiene que ver con la cultura del país, ¿sí? Y también obviamente siguiendo los contenidos que si me escuchan que uso la palabra, bueno, también los contenidos que Minerva ofrece. Es un formato de universidad para mí también que prepara mucho para el futuro, porque hoy en día se habla mucho, ¿sí? de lo global, ¿sí? Una persona de Argentina puede estar trabajando online para otro país, ¿sí? Eso pasa mucho también. Entonces creo que tiene que ver también con la multiculturalidad que hoy es tan necesaria. Fíjense también acá cómo se conectan vía, obviamente, plataformas de comunicación, como pueden ser Skype, Zoom y demás, ¿sí? Con profesores y con alumnos de otros países también para promover un debate, ¿sí? de distintas temáticas. Los espacios makers. ¿Alguien escuchó hablar de los makerspace? Esto también cuando a mí me preguntan cómo imagino el aula del futuro, aparte de la realidad virtual y aumentada, me la imagino como un space maker, ¿sí? Con un lugar donde sucedan diferentes cosas.
donde, fíjense lo que es esto, ¿no? Son espacios como de creación y de co-creación. Y después la gamificación. Bueno, muchos de ustedes entiendo que ya están haciendo algunas experiencias, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Levanten. Algunas experiencias muy bien, de gamificación. Muchas de estas cosas están sucediendo en esta universidad, cosa que me parece genial, ¿sí? Acá, bueno, hay un aula con... Fíjense que cuando hablamos de gamificación, generalmente lo primero que asociamos, ¿qué es? Videojuegos. ¿Sí? En realidad la gamificación tiene que ver con llevar algunas estrategias que se tienen en cuenta cuando se crea o que son de las industrias del videojuego, algunas mecánicas, ¿sí? Pero a entornos, fíjense que ahí están, digamos, con un juego diseñado por los alumnos, ¿sí? Que eso también está interesante. ¿Y cuáles son estas mecánicas? Los videojuegos, ¿qué es lo que más, por qué son tan atractivos, incluso adictivos a veces? Nos ponen el tema del tiempo, los niveles, ¿sí? Los desafíos que vamos teniendo, ¿sí? Los chicos como que siempre es un poco más, ¿sí? Y esas también son algunas estrategias que podemos nosotros llevar a las aulas o a las clases. Esto también tiene que ver con gamificación. Duolingo es otra plataforma que sirve para aprender idiomas, totalmente, ¿sí? Puedo estar aprendiendo con un nativo de otro país, ¿sí? De lo más básico a lo más complejo. Yo conozco gente que se han hecho amigos, que después se han visitado. Y fíjense que también tiene mucho de gamificación este tipo de plataformas, ¿sí? Porque te va también puntuando, te va dando badges, como se dicen, como las medallas, ¿sí? Como también otro tipo de plataformas que usamos, como puede ser Booking o Mercado Libre, vieron que también tiene algo de gamificación, ¿no? Bien, y acá vamos la primera propuesta, que tiene que ver con la predicción. ¿Cuál de estas innovaciones va a escalar más? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponernos de dos vamos a hablar con el que tenemos al lado, si quieren de tres, y van a discutir esto justamente. ¿Cuáles de estas innovaciones ustedes creen que van a escalar más? Les doy 2 minutitos empezando ya. Cuando hablamos de descomplique de los videos, mi idea ahora era mostrarles recursos digitales, pero lo que acabamos de conversar recién es que esto lo van a recibir ustedes todo en este newsletter, que son distintas. Por ejemplo, está la mochila del innovador. Ustedes van a tener acceso acá a varias información también que los van a ayudar en esta transición, como decía al principio, que estamos, ¿no? Como de lo nuevo a lo viejo para poder innovar. Cuando hablamos también de cómo descomplica, ¿sí? de los videos, ¿quiénes tienen Gmail? ¿Quiénes usan Gmail? Bien, ¿saben que todos los que usan Gmail tienen un canal YouTube creado ya con la dirección de mail? ¿Sí? ¿Algunos lo usan ese canal con sus alumnos? ¿Qué pasa si empezamos a generar, ¿sí? No digo de usar la dirección personal, pueden generar un mail en Gmail de su materia, de su cátedra, ¿sí? Y poder hacer así como el playlist de Spotify, ¿vieron? Que nosotros hacemos para escuchar música, pero que sean de videos, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Cuando nuestros alumnos buscan información les aparecen miles de videos y por ahí nosotros queremos que vean uno específicamente, ¿sí? Es como si yo con la charla de Ken Robinson pongo Ken Robinson, me va a aparecer varias charlas, pero yo quería que vean ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si de cada unidad armo un playlist de videos interesantes? O les pido a ellos que generen un playlist, ¿sí? Esto también es algo importante. Como les decía, los chicos usan mucho YouTube para estudiar. Descomplica en realidad, es como si fuera un canal YouTube, pero generado por los profes. Y así otras herramientas también, que ahora no voy a profundizar, pero que ustedes por ahí ya usan, que pueden también potenciar y usar con sus alumnos, ¿sí? Todo este material les va a llegar, son enlaces a este tipo de estrategias metodológicas, algunas y otros recursos, ¿sí? Ya para poder llevar adelante la educación, como hablamos en un principio, mediada con tecnología. Acá hay más recursos y más recursos, ¿sí?
El visual thinking también tiene mucho que ver y con el Space Maker, digamos, con los Maker Space funciona mucho. Hoy habló Laura, ¿sí? Que ustedes ya tienen una plataforma donde también empezar a co-crear y a generar. Tal vez algunas de las innovaciones que hablamos también puedan tener lugar acá, ¿sí? Eso me gusta de la universidad, que siempre está pensando como un pasito más adelante de lo que se viene. Y que no es fácil, porque no es fácil saber para dónde van las innovaciones. Yo creo que estamos viviendo un gran momento, para mí es una oportunidad, yo estoy fascinada con el momento que estamos viviendo, realmente, porque tenemos tanto por hacer, tanto por crear, ¿sí? Tanto por innovar. Yo creo que realmente nos damos cuenta de los protagonistas que estamos siendo y que en el futuro también nuestros alumnos van a ser, el lugar, el rol, ¿sí? Nosotros estamos creando futuro, por llamarlo de alguna forma, y creo que las tecnologías nos ayudan justamente a eso. Así que mi invitación de hoy es primero a que si tenemos miedo en algún momento, ¿sí? que sigamos avanzando, que sigamos haciéndolo y sobre todo con otros. Acá justamente hay un entramado muy interesante por hacer. Yo veo que ustedes trabajan mucho en equipo, ¿sí? Y si están solo, busquen también con quién lo pueden hacer y si no, creen también con sus alumnos, ¿sí? Justamente la invitación tiene que ver con eso. Yo hace muchos años que incluyo tecnología, cuando todavía los profes no tenían computadoras en las casas, y no era nada fácil. Hoy en día creo que ya hemos avanzado mucho, ¿sí? Y sobre todo por aprovechar, insisto, en la coyuntura que les ofrece la universidad y la disposición de la tecnología que ya tienen al alcance de la mano. Así que agradecerles, un placer para mí estar acá, cuentan conmigo y bueno, espero la próxima cuando venga que me cuenten a ver si pudieron integrar alguna de las innovaciones que les compartí. Así que bueno, muchas gracias.